que tu palabra, Señor, exhorte nuestras vidas y nos edifique, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra y por tu espíritu en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, y estamos en nuestra serie, ¿verdad?, del regalo del pesebre. Y le hemos puesto como título a esta enseñanza de hoy, regalo secreto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos han jugado Amigo Secreto en esta temporada? Sí, todos hemos, la mayoría, ¿verdad? Siempre hay, ¿sí? Y tenemos historias para contar. No voy a entrar en detalles, pero todos hemos tenido experiencias. Vamos a llamarla experiencia con el tema de los amigos secretos. A algunos nos ha ido bien, a veces, en otras oportunidades no nos ha ido tan bien. Y ha sido todo siempre, y hay siempre maneras distintas de hacerlo, ¿no? Entonces es una temporada bonita, donde normalmente se dan regalos o se hace este tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay regalos que vale la pena compartir. Y yo no sé si has tenido la experiencia de tener un regalo que tú sabes que va a llegar muchísimo a la otra persona y no quieres esperar hasta una fecha determinada para entregárselo. Tú sabes que esto es lo que ella deseaba, lo que él quería, y estás ansioso por regalarlo. Y yo creo sinceramente que este tiempo es para darte ese regalo que no tiene comparación con ningún otro regalo. Y estoy hablando de este regalo del pesebre, ¿verdad? El regalo de que celebramos que Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y de venir a salvarnos, ya que ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Y esta generación está necesitando anunciadores de la verdad, no criticones de los errores. De críticas está lleno TikTok, Instagram y todo lo que ustedes quieran. Pero a veces el papel que tomamos como hijos de Dios es de criticar. Eso no se hace. Eso no debería hacerse. Y no estamos anunciando la verdad que puede hacer libre a cada persona. Entonces creo que estamos en un tiempo que nos brinda una oportunidad de compartir más en familia, de compartir con otros amigos, de compartir regalos, pero sobre todo de compartir la esperanza que tenemos en Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Y necesitamos llegar a la conclusión de que es algo que necesitamos hacer. Y quiero mostrarte a través de la Biblia cómo este regalo fue anunciado de distintas maneras, por distintas personas, incluso por una estrella, y cómo Dios, este anuncio del nacimiento de Jesús fue tan importante, y después de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección, cómo era tan importante que cada discípulo se comprometiera a anunciar a otros la obra del Evangelio. Y en primer lugar tenemos que esto fue un regalo anunciado por ángeles. Lo leímos la semana pasada, pero quiero volverlo a leer, porque me parece muy hermoso. En Lucas 2, del 8 al 14, en el momento en que nace Jesús, dice, en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias. Digan conmigo, buenas noticias. Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Nace Jesús, lo hablamos la semana pasada, nace Jesús en un pesebre, alrededor estaba su mamá, su papá, y nadie sabía, era un nacimiento más, pero los ángeles, Dios envió ángeles para encargarse de hacerle saber al mundo que no era un nacimiento cualquiera, que no era un nacimiento más en la ciudad de Belén, que el que había nacido en ese instante era el Salvador del mundo. Y Dios tomó a los primeros, a los que estaban más cerca, fue a esos pastores, dijo, ha nacido el Cristo, ha nacido el Salvador, y hacen esta declaración, gloria a Dios en las alturas y en la tierra,
paz a los que gozan de su buena voluntad, paz a los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo vino para que el hombre tuviera paz para con Dios, no para hacer paz en el mundo, porque él mismo dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Eso dijo Jesús. No es que porque somos cristianos, ahora todo el mundo va a estar en paz con nosotros. No necesariamente. O todas las cosas van a salir como nosotros queremos. No, pero Jesús vino a hacer algo mucho más grande que cualquiera de nuestras circunstancias. Vino a que tú y yo estuviéramos en paz con Dios. Porque éramos pecadores, seguimos siendo, pero sobre todo merecíamos el castigo de Dios. Merecíamos el juicio de Dios, y Jesús tomó eso, y esto empezó con este nacimiento. ¿Qué produjo esto? Versículo siguiente, 15 al 20, dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, vinieron a eso. ¿A qué vinieron los ángeles? A anunciar, hey, nació. ¿Y cuál es la señal? Porque seguro llegan a Belén y van a ver otros niñitos. No, va a estar en un pesebre envuelto de pañal. Esto le servirá de señal. Va a estar en un pesebre, y ese es el Salvador del mundo. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Es el mismo Señor el que empezó a regar la noticia. Todo nació de Él porque Él tomó la iniciativa y Él mismo se encargó de que esto se empezara a conocer por medio de estos ángeles. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuántos lo oyeron. Es decir, ellos ven al niño y la Biblia dice que ellos empiezan a contar, es decir, a anunciar a otros lo que los ángeles le habían dicho. Y dice, ¿y cuántos lo oyeron? ¿Cuántos eran? No sabemos. Pero cuantos oyeron ese mensaje se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Para María debe haber sido una experiencia interesante. Los pastores regresaron glorificando y alabando por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces, esta noticia, el mismo cielo empezó a anunciarlo, y luego estos pastores se convirtieron en personas que inmediatamente, por ser una noticia tan buena, por ser una noticia tan asombrosa, tomaron la decisión de contarle a otros. En segundo lugar, esto fue un regalo también anunciado por una estrella, la que conocemos como la estrella de Belén, ¿verdad? Hemos visto películas, hemos visto el tema, pero vamos a leerlo en la Biblia. Sí, Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén, diga conmigo, toda Jerusalén. Este es un detalle importante. Toda la ciudad, ¿ok? Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, a los que sabían, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Era un niño. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro,
incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y al leer esto en la Biblia, empezamos a tener problemas con lo que culturalmente conocemos. Porque no vemos a Gaspar, a Melchor y a Baltasar. Ahí no están. Eran unos sabios del oriente, pero no sabemos sus nombres. Por lo menos la Biblia no dice nada, y mucho menos de que dos eran blancos y uno morenito, ¿verdad? Sí, la Biblia, y yo creo sinceramente que eran más de tres, porque tres personas no turbarían el corazón de un rey y de toda una ciudad. Posiblemente eran muchos los que venían siguiendo eso, y cuando entraron decían, porque si son tres, dicen, agárrame estos tres y, ¿verdad? Y vamos a arreglar este asunto, pero seguro, la Biblia no dice cuántos eran, dicen unos sabios del oriente, ¿verdad? Y vinieron con algo en mente, venir a adorar a Jesús. Pero ¿cómo llegaron allí? Porque Dios determinó que una estrella los iba a guiar, ¿sí? El viaje que ellos hicieron, según algunos estudiosos, pudo haber durado alrededor entre 1 y 2 años. ¿Sí? La estrella aparece en el momento en que Jesús nace y ellos algo vieron distinto en esta estrella. En el cielo hay demasiadas estrellas, en el desierto se ven muchísimo más, pero ellos algo vieron distinto y sabían, esto está anunciando algo, y decidieron salir de donde estaban para seguir esa estrella, para ver hacia dónde los llevaban. Algunos estudiosos dicen que estos reyes venían de Persia y el viaje pudo haber durado alrededor de 2 años. Por eso Herodes, cuando ellos no vuelven, manda a matar a los niños menores de 2 años. Porque cuando le dijeron, ¿cuándo apareció la estrella? Él les preguntó, ¿en qué momento específico apareció la estrella? Y durante su viaje. Entonces cuando ellos llegaron, no consiguieron a un bebé, mucho menos, no fueron 2 semanas siguientes como en nuestra cultura, ¿verdad? Nació el 25 y el 6 de enero ya habían llegado los reyes, los más, ¿sí? No sucedió así. Sí, posiblemente este viaje duró 1, incluso hasta 2 años, pudo haber durado el viaje, mientras ellos iban siguiendo la estrella y estaban seguros de que iban a conseguir algo al final de eso. Y quiero mostrarles un pequeño video que yo creo que se acerca más a lo que realmente fue que a los que vemos nosotros, ¿verdad? Los tres muñequitos con unos cofrecitos pequeños, ahí llegando el 6 de enero. Vamos a ver. مريم ازاي مريم؟ גבריאל נתן למחיה ישוע על הדברן. שלום לך. שלום לך. Daniel.
Creo que representa más lo que quizás pudo haber sido ese momento. Ellos dejaron todo porque algo Dios mismo les mostró dónde iban a ser. Algunos estudiosos piensan que estas personas tenían los registros que había dejado Daniel acerca de esto y por eso estaban esperando que la estrella apareciera. Y no les importó hacer un viaje de 2 años, de año y medio, para este momento, para llegar y verlo y adorarlo. Posiblemente era así, un niño, entre 1 y 2 años. Un pequeño, no estaba todavía ahí bebecito como lo vemos en el nacimiento que normalmente vemos. Y yo creo que Dios nos llama, ya lo vamos a ver, a nosotros a ser como esa estrella, como ser personas que guían a otros a Jesús. Porque la estrella era única, debió ser algo único, hermoso, maravilloso, que llamaba la atención, pero ella no era el centro. Todo su brillo era para guiar a estos sabios a Jesús. Era para que supieran dónde estaba Jesús, ¿verdad? Porque en ese momento no había María, envíame tu ubicación por WhatsApp. Pero el Señor se encargó. El Señor se encargó y este anuncio, miren, Mateo 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Todos nosotros. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a sus padres que está en los cielos. Cada vez, y después Jesús mismo empezó a encomendar a sus discípulos mientras estaban con él. Y después que ascendió, fue parte importante de la tarea de cada uno de los seguidores, anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que había nacido el Cristo y luego de su resurrección, que había muerto y pagado por el pecado del mundo y que todo aquel que creyera en él iba a ser salvo. Si los discípulos no hacen eso, nosotros hoy en este lugar alejadísimo de donde comenzó toda esa historia, no tendríamos ni idea de quién es Jesús y de cómo tener la salvación. Gracias a que ellos tomaron su tarea y su responsabilidad en serio de anunciar a todo el mundo. Sí, por eso quiero llevarte al punto número 3. Fue un regalo anunciado por los discípulos. No se quedó solo para ellos. Algunos, incluso Pedro tuvo sus problemas ahí con respecto a eso. Algunos pensaban que eran para ellos, para los judíos nada más. Hasta que Dios lo envía a la casa de Cornelio y se da cuenta que no era solo para los judíos. Pero él llegó a pensar, esto es para nosotros y chévere. No, vayan y anuncien. Lucas 9, voy a leer varios pasajes. Lucas 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué predicaban? Porque no podían predicar que Cristo había muerto, todavía no había pasado. Pero predicaban el reino de los cielos, lo que predicaba él. Se ha acercado. El Cristo ha nacido y todo el que crea en él será salvo. No había culminado la obra, pero ya Jesús los estaba enviando a predicar, a compartir. Lucas 10 del 1 al 2. Después de esto, capítulo siguiente, el Señor escogió otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Miren, Jesús dice, miren, agarró a 72 y dice, pienso ir a tal, pienso ir a Cesarea, vayan, anuncien el reino de Dios porque después voy a llegar yo y me van a ver. Pero antes de que me vean, vayan y prediquen y anuncien. Dice Jesús, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La gente, hay muchísimo, mira,
yo sé que hay mucha gente que tú le vas a compartir, te va a decir no estoy interesado, pero es más la gente que va a estar interesada que la que no, porque Jesús dice la cosecha es abundante, lo que no hay son suficientes obreros, porque Dios lo que nos está llamando a cada discípulo es a participar de su obra y hacer de esos obreros que anuncian a otros que Él se ha acercado, murió y resucitó. Juan 20:21, Jesús, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Los envío, vayan y hagan. Luego, después que Jesús muere en la cruz, resucita y va, ¿qué se quedaron haciendo los discípulos? Exactamente eso, se quedaron anunciando que la obra de Cristo, y qué bueno, porque hoy el cristianismo está casi en todas partes del mundo, porque este grupo, los 500 que quedaron, los 600, lo que sean que hayan quedado, se pusieron la tarea de anunciar que Él era el Salvador. Voy a leer algunos pasajes, Hechos 2 del 41 al 42. Así pues, los que recibieron su mensaje, ¿qué era? Diga, mensaje. Los mensajes se proclaman, los mensajes se tienen que comunicar, porque si no existe. Es solamente un pensamiento, una idea, pero el mensaje tiene que salir. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 4:4. Pero muchos de los que oyeron nuevamente el mensaje creyeron. No dice que todos, pero sí dice que muchos. Porque seguro no todos creyeron. Al mismo Cristo no todo el mundo le creyó. Pero muchos creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Y ahí empezó el Señor a extender su reino. Pero no de forma invisible, no de una forma que no podemos entender, no, a través de hombres, de carne y hueso, con errores, con debilidades, que dijeron, esta noticia no nos las podemos quedar, necesitamos anunciarle a otros que Él es el Cristo y el único camino para ser salvos. Si no pasa eso, el evangelio no llega a nosotros. Hechos 4 del 29 al 31. Ahora, Señor, porque miren, ellos empezaron a hacer esto y empezaron a causar molestia a los gobernantes, a los fariseos, a los religiosos, y empezaron a amenazarlos. Algunos de ellos los metieron preso, algunos de ellos le dieron por estar predicando el evangelio. Y cuando ellos reciben esto, dicen, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra. Miren, es que este pasaje a mí siempre me sorprende. No pidieron protección. No pidieron, Señor, guárdanos, Señor, nos están diciendo que nos van a meter a la cárcel. No permitas que nos metan a la cárcel. Permítenos seguir proclamando tu palabra sin temor. Y siguen diciendo, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Les pidieron a Dios valor. Dijeron, permítenos predicar tu palabra sin temor. Yo sé que hay amenaza de muerte, yo sé que hay amenaza de cárcel, que hay amenaza de castigo, pero que eso no nos importe. Que más importante sea comunicar este mensaje. 4:33. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio, hablando, proclamando de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y podríamos seguir, porque vamos a encontrar que toda la primera iglesia tenía esto. Confiaban en Dios, recibían al Señor y querían compartirlo con otros, porque era la noticia más importante. Hechos 5, 41 al 42. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y día tras día
en el templo y de casa en casa. Diga conmigo, día tras día. Era algo diario, no era algo que hacían los domingos en la mañana. Día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Y sigue siendo el llamado de Dios para los discípulos de hoy. Sigue siendo el llamado de Dios. Necesitamos seguir anunciando sobre la resurrección de Jesús y las buenas noticias de que Jesús es el Cristo, el Salvador, y que solo por la fe en Él podemos llegar a ser salvos. Por eso es un regalo número 4 que debemos nosotros anunciar. Lo anunciaron los discípulos y Dios sigue hoy llamando a la iglesia a ser los que anuncian a otros las buenas nuevas de salvación. Este versículo, que quizás sabemos mucho, pero que debería ser lo que mueve nuestro corazón para eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo voy a parafrasear para que la gente no se vaya al infierno. Porque no se pierda suena como que no vaya perdido. No se vaya para que la gente no se vaya al infierno, necesita creer en Jesús y necesita oír tu mensaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, que crean o no crean, no es asunto nuestro en el tema de que no necesitamos convencer, necesitamos anunciar. Mi tarea no es convencer, yo necesito decirle a la gente, Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de Él tú puedes ser salvo. No, yo no creo en eso. Su problema. Voy a seguirlo anunciando. Porque el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Pero yo estoy, y no va a tener excusa esa persona de que nadie le dijo, de que no sabía. No, habían personas a su alrededor que lo hicieron. Mateo 28, el mismo Jesús le dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿incluye Venezuela o no? Yo creo que sí. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tenemos la responsabilidad de parte de Dios de proclamar y anunciar, de hablar acerca, no son las palabras, no necesitas un certificado en teología, no necesitas decirle a la gente lo que tu corazón cree, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que si confiamos en Él, no es que se nos van a arreglar todos nuestros problemas, pero hay alguna cosa asegurada, nuestro destino eterno para siempre será estar en sus moradas y no el castigo eterno. Y podemos compartir con eso. Creo que los países no necesitan otros gobernantes, ningún plan de hombres, ninguna estrategia. Lo que la gente está necesitando, así como nosotros lo necesitamos todos los días, es esa esperanza de que Dios nos ha salvado. Y de que no importa cuán difícil sea esta vida, nuestro destino eterno está asegurado. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Necesitamos ser como esos ángeles, necesitamos ser como esa estrella, necesitamos ser como esos discípulos. Que incluso, a pesar de que muchos de ellos sufrieron la muerte por causa de anunciarlo, no dejaron de hacerlo. Y quiero, antes de compartirte unas últimas cosas, quiero que prestemos atención a un video que quiero mostrarte y terminar con algunas ideas. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió.
Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. No dimensionamos lo que Dios puede hacer con que cada uno de nosotros se disponga a compartir. Y por eso nosotros estamos haciendo esta invitación para el 13. De verdad, nos gustaría verlos a muchos de ustedes. Aunque no sepan cómo se hace, vengan con el ánimo de compartir con otros, ¿sí? Nosotros conocimos al Señor porque alguien nos compartió. ¿Sí? Puede ser que haya uno, pero no he conocido al primero que se le haya aparecido un ángel a compartirle el evangelio para su salvación. Puede ser que haya sucedido en algún caso, no lo desestimo ni digo que no pueda pasar, pero la mayoría de nosotros llegamos al Señor porque alguien nos anunció el evangelio. Porque un amigo, un familiar, un desconocido, un programa de televisión nos conectó con la verdad de que Él es el Señor. Cuando yo conocí al Señor a través de un programa de televisión, un programa que hicieron acá en el año 2003, que se llamaba Proyecto Mi Esperanza. Fueron 3 días en los que pasaban un programa en un canal de televisión y la gente tenía que invitar a otras personas a su casa para ver el programa y luego compartir el evangelio. Así llegué yo al Señor. Alguien me invitó a su casa porque me dijo que iba a haber comida. Y donde hay comida, ahí estoy. Ahí estoy. Y mira, te invito a comer. Ah, claro que sí, vamos. Pero el primero me dijo, pero quiero que veas algo primero. Y vimos el programa y nos compartieron el evangelio ahí, a mí, a mis hermanos, mi mamá. Éramos niños. Y oímos el evangelio porque alguien ni siquiera sabía cómo compartirlo. Pero ya había un programa para eso.
Se solamente hizo la invitación de. Y quiero que sepan que Dios hace las cosas de diferentes maneras. Y por eso la iglesia forma parte importante en el anuncio. No solamente cada uno de nosotros como individuos, sino ya ahora sí como estructura. Este es un lugar donde la gente puede conocer el Salvador del mundo. Este es un lugar que si te cuesta mucho como, es que no sé por dónde entrarle. Bueno, invítalo a la iglesia. También es un lugar donde la persona puede experimentar a Dios, donde la gente puede conectarse con Dios. Y por eso quiero decírtelo porque me parece muy importante. Por eso tiene sentido tus diezmos y ofrendas. Porque Dios está extendiendo tu reino. Porque Dios está extendiendo su reino por medio de lo que tú estás aportando. Porque todo lo que se puede hacer, Dios, muchos están conociendo. Lo que vamos a hacer el viernes, muchos van a conocer que Él es el Salvador del mundo y ha sido gracias a la generosidad de muchos que han aportado para esa actividad. Entonces, no dimensionamos cómo cada cosa puede significar la transformación del destino eterno de una persona. Te voy a compartir algunos números para terminar y un último versículo. Miren, 280 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Hoy. 301 millones de personas son afectados con trastornos de ansiedad. 296 millones de personas consumen algún tipo de droga. Yo sé que suenan a numeritos, pero dimensionen, los 296 millones de personas. Cada año se suicidan unas 720,000 personas según la Organización Mundial de la Salud. El cálculo más positivo dice que el 60% de la población mundial conoce a Jesús o ha oído del nombre de Jesús, pero hay un 40% que no lo ha escuchado, que ni siquiera sabe que existe, que ni siquiera sabe que nació, que no conocen la historia, no han oído del nombre de Jesús. La cifra más positiva dice que cada día mueren entre 60,000 y 70,000 personas sin haber entregado su vida a Jesús. Para que lo dimensionemos un poquito, cada segundo muere una persona sin Cristo. Cada segundo se va una persona al infierno. No sabemos si fue porque nadie les contó o porque no quisieron creer. Pero que no quede en que nadie les dijo, en que nadie les contó, porque siempre escuchamos esta cifra y pensamos en, así, eso es otra gente, pero puede ser un familiar nuestro, puede ser un compañero de trabajo. Y si no te mueve el corazón, yo te invito, empieza a orar por esto. Señor, que me empiece a doler que la gente se está yendo al infierno. Porque yo no me atrevo a decirle a la gente, hey, Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Romanos 10, para que oremos. Romanos 10 del 13 al 15. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vuelva a leer ese versículo. Dice, todo el que invoque. Todo el que crea y todo el que diga, Señor, ven a mi vida, Señor, te necesito. Todo el que confíe en su obra, invoque el nombre del Señor, será salvo. No hay ningún otro prerequisito. No es cuánto, si tienes más de 100 pecados, más de 500 pecados, no importa. Si había oído el mensaje y se había apartado, no importa. Todo el que confiese todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. Pero aquí viene una parte muy importante en este texto. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? No saben muchos. Muchos conocen al Jesús histórico o al Jesús del pesebre como un líder más. Sí, está Jesús y está San Nicolás. Es como un personaje más, pero no han creído, porque posiblemente nadie le ha dicho, hey, Él no es uno más. Es Dios acercándose a la humanidad para salvarte.
Dice, ¿y cómo pueden creer en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien... No existe otra manera. ¿Cómo va a oír la gente que Él es el camino, la verdad y la vida? A menos que haya gente a su alrededor que se los diga, que le compartan. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La Biblia dice, tus pies son hermosos cuando te conviertes en un mensajero de las buenas noticias. Cuando dice, voy a compartirlo. Voy a compartirlo. La gente me dirá que no, pero voy a compartir lo que pueda. Este viernes 13 es una buena oportunidad. Si no eres una persona que lo hace comúnmente, es una buena oportunidad para que empieces a hacerlo. Porque va a haber mucha gente acercándose. Va a haber mucha gente que va a estar pasando por ahí. Y va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué hacen? Y van a haber varios de nosotros diciéndole, estamos contándole a la gente acerca del verdadero significado de la Navidad. ¿Conoces el verdadero significado de la Navidad? Ah, sí, de Jesús, sí. ¿Conoces bien a Jesús? ¿Sabes quién es? Y puedes compartirle lo poco que sepas. Yo me acuerdo que mi pastor una vez me puso, yo era un muchachito, 19 años, 18 años, me puso a hablarle a unos jóvenes. Eran como 6. Entonces me acuerdo, no me había preparado nada, o sea, porque yo estaba como en su oficina y habían como unos muchachos, mire, porque usted no va y le comparte la palabra a ellos. Y yo, pastor, pero ¿usted es el pastor? ¿Por qué no usted? Y yo le dije, mi excusa fue, pastor, es que yo no sé mucho. Yo me sé como 2 versículos. Me sabía Juan 3:16 y Juan 1:12. Y me dijo, esos 2 versículos no se los saben ellos. Y yo con eso, me dijo, enséñale los 2 versículos que te sabes. Y fue un entrenamiento, porque ahí entendí, no tengo que ser un gran maestro para compartirle a otros de Jesús. Lo poco que sé, lo que he aprendido, lo que he experimentado en mi vida, pero puedo compartir con otros. Y eso hice con las piernas temblando, hablándole a muchachos también, otro joven hablándole a otro joven, diciéndole, muchachos, vengo a compartirle 2 versículos de la Biblia. Que quiero compartir con ustedes. Que quiero que leamos juntos. Y juntos podamos descubrir algo de parte de Dios. Eso hice. Y fue una experiencia que me marcó. Porque lo entendí la enseñanza del pastor sin que me lo explicara mucho. Si te sabes 2 versículos ya puedes compartirlo con otros. Porque ellos no se lo saben. Y quizás ellos no han oído que Él es el camino, la verdad y la vida, que todo el que cree en Él se convierte en un hijo de Dios.